Muéstrate débil donde eres fuerte y perderás sin luchar. Sun Tzu. El amor incondicional se ha vuelto un símbolo de pureza, pero en realidad es una estrategia de aniquilación emocional, principalmente cuando no es recíproco. Estar siempre accesible, presente, disponible. Parece una virtud, pero es una invitación abierta a la desvalorización. Las personas no respetan lo que siempre está ahí, respetan lo que puede irse. El abandono no duele tanto como la sensación de seguir siendo accesible a quien te ignora. El sufrimiento real no nace en el silencio del otro, sino en el hecho de que tú sigas con las puertas abiertas después de eso. Y es en ese punto donde el juego se rompe. Te conviertes en opción, te conviertes en escenario, te conviertes en fondo. Sun Tzu diría que la previsibilidad es una debilidad fatal, y ser previsiblemente presente es el camino más corto para ser descartado sin culpa. Porque en el fondo, quien nunca amenaza con irse, nunca es tomado en serio. Aprendiste a mostrarte presente como prueba de amor, a no negar atención, a responder rápido, a nunca dejar al otro esperando. Esto parece bonito, hasta que percibes el efecto colateral. Tu valor emocional comienza a evaporarse, no porque hiciste algo mal, sino porque te volviste predecible. Y en el campo psicológico, todo lo que es predecible se vuelve invisible. Sun Tzu decía que el guerrero inteligente nunca muestra su próximo paso. Crea incertidumbre, porque la incertidumbre genera respeto. Estar siempre accesible es entregar tu territorio emocional en bandeja. Es permitir que el otro sepa que, aun siendo ignorado, estarás ahí. Siempre. Y esa certeza, en lugar de generar gratitud, genera desprecio silencioso, porque el ser humano no respeta la constancia sin costo. El afecto incondicional, cuando no es valorado, se convierte en servidumbre emocional. Y quien sirve demasiado, acaba olvidado como un objeto útil que nunca faltó. Existe un momento silencioso, casi imperceptible, en el silencio, que te das cuenta, ya no eres prioridad, pero sigues ahí, esperando, respondiendo, adaptándote. Sun Tzu llamaría a esto rendición anticipada, cuando entregas tu posición sin luchar. El campo afectivo funciona como un campo de guerra. Quien se niega a protegerse será invadido, y tú, en tu intento de amar incondicionalmente, renunciaste a tu blindaje. Estar siempre disponible parece amor, pero esconde una forma grave de desesperación por pertenecer. El dolor de ser ignorado nunca es mayor que la adicción de seguir ofreciendo lo que nadie quiere recibir. Y entonces lo que era cuidado se vuelve humillación. Lo que era presencia se vuelve ruido. Lo que eras tú se transforma en exceso, y el exceso inevitablemente será descartado, porque nadie valora lo que nunca se ausenta. El impacto solo existe cuando hay espacio. El respeto solo nace cuando puede ser perdido. Fuiste entrenado para creer que la presencia constante es amor, que insistir es prueba de carácter, que nunca rendirse es virtud. Pero Sun Tzu enseñaba lo opuesto. Retírate cuando el terreno ya no te pertenece. Y tu error no fue amar demasiado, fue permanecer donde ya habías sido emocionalmente expulsado. Porque seguir accesible después del desprecio no es resiliencia, es autosabotaje. La verdadera fuerza está en saber el momento exacto de retirarse, sin explicaciones, sin drama, sin aviso. Estar presente donde ya no te ven es la forma más silenciosa de autoabandono. Y nadie lo percibe hasta ser consumido por el vacío de siempre estar y nunca ser sentido. Es ahí donde tu energía se vuelve escenario. Es ahí donde tu alma se convierte en ruido de fondo. Y cuando esto sucede, no es el otro quien te apaga. Eres tú quien se disuelve intentando ser necesario. La mentira que te contaron fue sutil, pero devastadora. Si eres lo suficientemente bueno, te elegirán. Esta creencia se volvió un ancla emocional para miles de personas que confunden amor con obediencia afectiva. Te enseñaron que insistir es noble, que insistir prueba tu valor. Pero nadie te avisó que la insistencia constante te rebaja, porque el otro no mide tu sentimiento, mide cuánto toleras ser ignorado y aún así sigues ahí. El amor incondicional en este escenario se transforma en sumisión emocional. No estás siendo leal, estás siendo predecible. Y la previsibilidad, como decía Sun Tzu, es el veneno de la estrategia. En el campo de las relaciones, todo lo que nunca se ausenta pierde impacto. El silencio genera más efecto que 1000 palabras. La duda impone más respeto que la promesa. Y la ausencia, usada con frialdad, vale más que 1000 presencias imploradas. La verdad es dura,
Cuanto más te muestras disponible después de ser ignorado, más fácil es tratarte como descartable. Y la trampa está en el condicionamiento. Te enseñaron a asociar persistencia con afecto. Pero lo que nadie te contó es que emocionalmente insistir por conexión donde hay desprecio te coloca en una posición de fragilidad invisible. Y lo peor, la otra persona lo siente. Sabe que vas a seguir. Sabe que vas a responder. Sabe que no sabes irte. Y es ahí donde la dinámica cambia. Crees que estás demostrando tu valor, pero estás siendo probado y fallando. Sun Tzu decía que un ejército que no retrocede a tiempo pierde más que soldados, pierde la oportunidad de vencer. Y en las relaciones, quien no retrocede cuando está siendo ignorado, pierde más que dignidad. Se pierde a sí mismo intentando aún ser recordado. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde sabías que te estaban ignorando pero seguías ahí, respondiendo, enviando mensajes, explicándote, como si cada gesto tuyo pudiera hacer que el otro percibiera algo que ya decidió no ver? Ese es el dolor que nadie ve. El dolor de seguir accesible esperando que te valoren. Y lo peor es que nos culpamos. Creemos que si hubiéramos dicho algo diferente, quizás habríamos sido aceptados. Pero no se trata de las palabras, se trata de la presencia en exceso. Y la presencia en exceso sin reciprocidad se convierte en humillación emocional disfrazada de esperanza. Si ya pasaste por esto, comparte tu experiencia en los comentarios. Habla. Demuestra que saliste del ciclo. Puede que alguien lo lea y despierte. Y si conoces a alguien viviendo exactamente esto ahora, envía este video. Quizás sea el primer empujón que necesita para cerrar la puerta correcta. Lo que destruye no es el silencio del otro, es tu respuesta a él. Es seguir accesible incluso después de ser descartado. Es gnosis, fingir que todo está bien mientras implosionas por dentro. Sun Tzu enseñaba que la guerra se gana antes del combate. Y en el campo emocional, la batalla se gana cuando decides dejar de insistir. Dejar de estar siempre disponible. Dejar de ofrecer presencia como si fuera tu única moneda. El mundo no respeta a quien no sabe retirarse. Porque el respeto nace de la duda, de la ausencia bien calculada, de la frialdad selectiva, del no inesperado. Es en esa ruptura silenciosa donde recuperas tu territorio interno. A continuación vamos a entrar en otro nivel. El nivel donde tu presencia se convierte en estrategia y tu ausencia en un arma. Donde el silencio no es huida, es dominio. Y quien aprende esto nunca más es descartado de la misma manera. Maquiavelo nunca habló de afecto, habló de control. Y en el campo de las relaciones, el control se ejerce de forma más eficaz no cuando hablas, sino cuando desapareces. El alejamiento estratégico no es un gesto de dolor, es una declaración de soberanía. Mientras el otro espera que reacciones, tú te retiras, sin explicación, sin drama, sin culpa. Esa ruptura de patrón desorienta, porque quien estaba acostumbrado a tu disponibilidad, ahora necesita lidiar con tu silencio. Y en ese silencio surgen preguntas, inseguridades, proyecciones. Es ahí donde la balanza comienza a inclinarse. Maquiavelo diría, cuando ya no tienes nada que ofrecer, ofrece ausencia. Porque la ausencia bien usada paraliza, confunde, presiona. El otro pierde el mote sin control del guión. Y tú, sin decir una palabra, comienzas a dictar el ritmo de lo que viene a continuación. No por fuerza bruta, sino por presencia estratégicamente interrumpida. El silencio, cuando se usa con precisión, no es ausencia, es provocación. El ser humano no soporta los espacios en blanco. Cuando desapareces, obligas al otro a llenar el vacío con hipótesis, y ninguna de ellas trae consuelo. ¿Te habrás cansado? ¿Habrás conocido a alguien? ¿Habrás descubierto cuánto te estaban usando? Ninguna de esas preguntas puede ser respondida, y eso es lo que genera impacto. Maquiavelo llamaría a esto manipulación de la percepción sin exposición directa. No atacas, no te explicas, simplemente cambias de posición y haces que el otro baile en la oscuridad. Esa es la fuerza de la desaparición estratégica. Transforma la duda en incomodidad, la incomodidad en inseguridad y la inseguridad en fijación. Mientras te reconstruyes en silencio, el otro se hunde intentando descifrar lo que ya no. Entregas. Y esa ausencia que antes era ignorada, ahora se vuelve imposible de soportar. Desaparecer es fácil, lo difícil es no volver corriendo cuando el silencio no es notado.
Lo difícil es no romper el plan cuando el otro no reacciona. Es ahí donde la mayoría falla. No entiende que la desaparición no es un golpe de efecto, es una construcción silenciosa. Maquiavelo diría que el verdadero poder reside en quien no actúa por emoción, sino por cálculo. No desapareces esperando una respuesta. Desapareces porque sabes que la ausencia modifica el ambiente con más fuerza que la presencia. Y si nadie percibe tu silencio de inmediato, está bien. El impacto verdadero llega con el tiempo. El otro puede no reaccionar, pero lo está percibiendo. Y si no lo está, ya no importa, porque el juego ahora es entre tú y tu autonomía. La ausencia estratégica solo funciona cuando la sostienes sin rogar por ser recordado. Y quien sostiene eso, deja de ser descartable y se vuelve impredecible. La ausencia no sirve para llamar la atención, sirve para reorganizar tu centro. Cuando se hace con claridad, no depende de un resultado, es el resultado mismo. Maquiavelo enseñaba que el poder real no reside en provocar miedo con gritos, sino en provocar silencio con dudas. Y nada es más perturbador que percibir que alguien que siempre estuvo ahí, dejó de estar. La mente que antes te ignoraba, ahora intenta rastrearte. El lugar que antes era tuyo, ahora resuena vacío. ¿Y qué hiciste? Nada. Solo te fuiste. La fuerza está ahí, no en vencer al otro, sino en interrumpir el acceso. El silencio bien sostenido se convierte en territorio. La ausencia se vuelve una presencia que presiona. Y lo más importante, dejas de ser predecible. Dejas de ser emocionalmente accesible. Dejas de ser frágil. A continuación, no hablaremos más de control externo. Vamos a hablar de lo más difícil, dominar el propio impulso de volver. Lo más difícil no es desaparecer de la vida del otro, es desaparecer de tu propia adicción a ser visto, desaparecer de tu propia necesidad de ser recordado, notado, validado. Porque por más que el alejamiento parezca una acción externa, el verdadero campo de batalla es interno. Sun Tzu decía que quien no se vence a sí mismo será vencido por cualquiera. Y tu enemigo más letal siempre fue este, el impulso de volver, de verificar si te extrañan, de solo echar un vistazo. El apego no grita, susurra, quizás solo un mensaje más. Y tú, que parecías tener el control, vuelves a ser prisionero. El dominio interno es la capacidad de escuchar ese susurro y no obedecer. Es mirar el vacío emocional que quedó y no llenarlo. Es sentir la falta y no correr. Porque el respeto nace cuando soportas el silencio que el otro no creía que aguantarías. No necesitas controlar al otro. Necesitas controlarte a ti mismo cuando el otro deja de responderte. Tu mente intentará sabotearte. Te dirá que todavía vale la pena intentarlo, que quizás solo esté ocupado, que un último mensaje no. Te devaluará. Pero cada vez que vuelves a donde ya fuiste ignorado, te apagas un poco más. El verdadero dominio comienza cuando percibes este patrón y lo rompes. Sun Tzu hablaba de vencer antes de que la guerra comience. En tu caso, la guerra comienza dentro, entre el deseo de ser notado y la necesidad de preservar tu propia dignidad. Si no entrenas la ausencia, serás esclavo de la presencia del otro. Rogarás atención como quien mendiga identidad, pero cuando empiezas a sostenerte en tu propio silencio, algo cambia. El otro ya no define tu valor. Lo que antes era carencia, se vuelve criterio, y el criterio es el nuevo escudo. Existe un tipo de respeto que solo nace cuando te niegas a volver, cuando sientes todo, pero no te mueves, cuando el impulso te desgarra por dentro, pero aún así te callas. Sun Tzu hablaba de la ventaja de parecer débil cuando se es fuerte. Pero aquí, tu fuerza no reside en parecer, está en ser. Y ser fuerte en este escenario es resistir el deseo de probarte, de explicar, de buscar un cierre donde solo hay desinterés. Dominar al otro es fácil para quien ya se ha dominado a sí mismo. Y la mayoría nunca llega ahí, porque prefiere una respuesta vacía a un silencio que sana. Si esto te hizo reflexionar de verdad, dale me gusta ahora y comparte con quien necesita despertar de la ilusión. Quizás esto salve el futuro de alguien. Comenta. Ahora veo el mundo como es, porque cuando ves, ya no vuelves al mismo lugar. El autodominio no es sobre frialdad, es sobre supervivencia emocional. Cuando aprendes a contener el gesto, preservas tu alma, porque cada vez que vuelves para ser ignorado,
Una parte tuya desaparece. Pero cuando aguantas el impulso, cuando observas el silencio y no lo rompes, te conviertes en algo raro. Alguien que sabe perder para ganar. Sun Tzu llamaría a esto victoria invisible. Esa que nadie ve, pero que lo cambia todo. Es en ese espacio donde dejas de rogar, de explicar, de intentar, donde tu fuerza comienza a formarse, despacio, sólida, fría, inquebrantable. Y cuando se establece, ya no necesitas retirarte, porque tu ausencia comienza a sentirse incluso cuando estás presente. Esto es dominio, esto es respeto, esto es poder silencioso. A partir de aquí, solo queda una pregunta. ¿Qué quedó de ti después de todo lo que permitiste? Pasaste la vida pensando que necesitabas ser aceptado, que ser recordado era una forma de existir, que insistir era prueba de amor y que desaparecer era derrota. Pero ahora quizás estés entendiendo que no era así, que la ausencia cuando viene con conciencia es más fuerte que cualquier presencia que suplica. Sun Tzu enseñaba a vencer sin luchar, y esa es la esencia de quien aprendió a retirarse con dignidad. No venciste al otro, pero te venciste a ti mismo cuando decidiste dejar de explicarte. El silencio se volvió estrategia, la distancia se volvió escudo, el dolor se volvió filtro, y lo que quedó fuiste tú, más lúcido, más sobrio, menos accesible, quizás aún herido, pero entero. La guerra terminó cuando entendiste que ya no necesitabas estar donde no eras escuchado y que tu ausencia era en verdad el inicio de tu retorno. Quizás desaparecer haya sido tu primer acto de respeto propio, no contra el otro, sino a favor de ti mismo, porque antes de eso todo era reacción, era carencia disfrazada de bondad, era presencia disfrazada de lealtad, pero ahora lo entendiste. Nadie te valora por estar siempre ahí. Te valoran cuando sienten que puedes no estar más. Y eso lo cambia todo. El poder silencioso no necesita ser percibido para funcionar. Actúa en la ausencia, impone en la duda, crece en el silencio. Y cuando dejas de rogar por presencia, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de ser un cuerpo que espera y te conviertes en una mente que elige. Y ahora solo queda una pregunta. Si ya no pudieras justificarte ante nadie, ¿qué quedaría de tu identidad? Aquello que queda es lo que eres de verdad.